Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Siento compasión. En aquellos días, de nuevo, había gran muchedumbre, y no teniendo qué comer, Jesús llama a los discípulos y les dice: Siento compasión de la muchedumbre, porque hace ya 3 días que permanecen junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos vienen de lejos. Y ellos le contestaron: ¿Y cómo podría uno saciarlos de pan aquí en el desierto? Y les preguntaba: ¿Cuántos panes tienen? Entonces aquellos dijeron: 7. Y manda a la muchedumbre que se acomodara en la tierra. Y tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos para que los ofrecieran. Y los ofrecieron a la muchedumbre. Y tenían también unos pescaditos, y, bendiciéndolos, dijo que los sirvieran también. Y comieron, y quedaron saciados, y recogieron 7 cestas de los trozos sobrantes. Eran cerca de 4,000, y los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús siente compasión de la muchedumbre porque no tenía que comer. Comer es vivir, y la compasión de Jesús revela el lado materno de Dios. Él es más madre que la misma madre, y jamás olvidaría al fruto de sus entrañas, es decir, nosotros. A pesar de la duda de sus discípulos, que actualiza la duda y murmuración de Israel en el desierto por la falta de pan, Jesús realiza el milagro y multiplica los dones del pan y los pescaditos que da Dios para alimentar a más de 4,000 hombres. El pan y los pescaditos son figura de Jesús eucarístico. Jesús es el pan partido para alimentar y saciar el hambre de Dios que tiene todo hombre. Y los pescaditos que viven en el agua y mueren en la tierra para alimentar al hombre, son figura del misterio de Jesús, que ofrece su vida en la cruz para dar vida al hombre. No se le dará ningún signo. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo en el cielo para tentarlo. Y, gimiendo en su espíritu, dice: ¿Por qué esta generación busca un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo a esta generación. Y dejándolos, subió de nuevo y se fue a la otra orilla. Un signo es una realidad visible que indica otra realidad invisible. Los fariseos piden a Jesús
un signo poderoso en el cielo para tentarlo. Los fariseos no creían en la novedad que traía Jesús porque habían endurecido su corazón a causa del legalismo de la ley. Ante esta actitud, el gemido de Jesús refleja el dolor de Dios, ocasionado por la ceguera de su pueblo, incapaz de creer en el mayor signo de su amor, que es Jesús, su Hijo, donado por amor a los hombres. Jesús nos dio el mayor signo del amor de Dios, dio su vida por nosotros y se hizo pan para alimentarnos. Quien pide signos extraordinarios demuestra que no tiene fe. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y se olvidaron de coger panes, y no tenían sino un único pan consigo en la barca. Y les ordenó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían pan. Y, habiéndolo sabido, les dice: ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden aún? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Y no se acuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Le dicen: 12. Cuando los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y le dicen: 7. Y les decía: ¿no entienden aún? Los discípulos mostraron preocupación porque no habían llevado pan para alimentarse. Jesús los reprende recordándoles que había multiplicado el pan en 2 ocasiones delante de ellos y aún no habían entendido. Jesús les dice: miren, para que vean más allá de los hechos cotidianos y reconozcan a Dios detrás de los milagros, como el milagro de la multiplicación de los panes. Asimismo, Jesús les enseña que con esta misma mirada profunda se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Igual que la levadura fermenta la harina en la masa, la enseñanza y actitud de fariseos y de Herodes contaminaba el corazón del hombre. Los fariseos, que representaban el poder religioso, buscaban la salvación en el cumplimiento de la ley, pretendiendo dominio y orgullo. Herodes, que representa el poder político, buscaba la salvación en el poder, el tener y el protagonismo. Ante ello, Jesús pide arrancar del corazón esta vieja levadura para formar una masa nueva y buscar la salvación en el amor de Dios, que se hace pan, pobre y humilde. ¿Ves algo?
Y llegan a Betsaida, y le llevan un ciego y le ruegan que lo toque. Y, tomando la mano del ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiéndole sobre los ojos e imponiéndole las manos, le preguntaba: ¿ves algo? Y, mirando hacia arriba, decía: veo hombres como árboles que caminan. Y de nuevo le impuso las manos en los ojos, y veía perfectamente, y fue restablecido, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y lo mandó a su casa, diciéndole: no entres ni siquiera a la aldea. El ciego que es llevado ante Jesús es figura del discípulo que tiene ojos pero no ve, y la realidad que lo rodea suele ser muy dolorosa por estar sin luz y muerta. A este ciego Jesús le tomó de la mano y lo condujo fuera de la aldea, para que no esté influenciado por la levadura del mundo. Levadura que endurece el corazón y quita la vista. Y Jesús escupió en sus ojos para comunicarle su espíritu, e impuso sus manos sobre él para transmitir su poder. Sin embargo, el ciego no llegó a ver perfectamente, porque confundió a los hombres con árboles que caminaban, y fue necesario que Jesús le imponga las manos por segunda vez para que vea perfectamente. Lo mismo le ocurrirá al discípulo. Primero, Jesús será su esperanza y tratará de moldearlo según sus deseos y temores. Pero al chocarse con la realidad de Jesús crucificado, se dará cuenta que aún está ciego y necesitará una comunión continua con Él para ver con claridad toda la realidad, incluso la profundidad del amor de Dios que da la vida por los hombres. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino interrogaba a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos les respondieron diciendo: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Y él los interrogaba: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo. Y los reprendió para que no hablaran de él a nadie. Jesús pregunta primeramente a sus discípulos qué es lo que pensaban los hombres sobre él, porque quería que aprendan a reconocer el pensamiento de los hombres. Y los hombres creían que Jesús era Juan Bautista o Elías, es decir, fantasmas del pasado, porque su pensamiento estaba ligado a lo ya conocido, cerrado a la novedad. Y luego Jesús traslada la pregunta a ellos, que ya eran sus seguidores, esperando una respuesta diferente, abierta a la novedad. Pedro respondió
que Jesús era el Cristo. Esta confesión de Pedro es cierta, pero no del todo, porque todavía ve a Jesús desde una óptica muy humana, porque el Cristo era el Mesías, el ungido, descendiente de David, y Jesús no es el Cristo. Jesús es Cristo, que realiza las promesas de Dios y que aún les es desconocido. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, y ser asesinado, y después de 3 días resucitar. Y decía con franqueza la palabra, y Pedro, tomándolo consigo, comenzó a reprenderlo. Entonces él, volviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y dice: «Detrás de mí, Satanás, ¿por qué no piensas las cosas de Dios, sino las de los hombres?» Jesús, luego de haber expuesto sus enseñanzas con parábolas, comenzó a enseñar la palabra con claridad, es decir, enseñó la palabra de la cruz y proclamó que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, identificándose a sí mismo como el Hijo del Hombre, anunciado en el libro del profeta Daniel. Asimismo, asumió el sufrimiento del siervo de Yahvé, que entrega la vida por los demás. Jesús debe entregar su vida para dar cumplimiento de la promesa de Dios. Él será rechazado por los poderosos, que encerrados en su egoísmo provocarán su asesinato. Sin embargo, después de 3 días resucitará. Y la resurrección no es la simple reanimación de un cadáver, es el paso a través de la muerte a una vida plena que no conoce más muerte. Satanás habló a través de Pedro para evitar que Jesús muera en la cruz, destruyendo de este modo su misión. Sin embargo, Jesús no cedió a su tentación y lo hizo callar. Si alguien quiere, y llamando a la muchedumbre con sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y hacer daño a la propia vida? ¿Qué puede dar efectivamente el hombre para rescatar su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, junto con los santos ángeles. Jesús reitera el llamamiento ya hecho anteriormente, pero ahora
Los invitados a seguirlo ya conocen la identidad de quien los llama. Jesús, pobre, humillado y humilde. Y los que libremente lo sigan deben asumir la identidad de quien los llama. Por ello, deben negarse a sí mismos, es decir, vencer el egoísmo, raíz de todos los males, y el hacerlo no es fácil, es cruz, que solo se puede cargar siguiendo a Jesús. Asimismo, el que quiera salvar su vida, es decir, su existencia corporal, por sus propios medios se vuelve egoísta y mata su verdadera vida de hijo de Dios. Al contrario, el que responde al amor de Dios amando, siguiendo y siendo fiel a Jesús, salva su verdadera vida de hijo de Dios.